Queridos hijos y hermanos míos, en los corazones de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María, nuestra Madre. Como recordáis, en cierta ocasión, San Juan Bautista le decía a los escribas y fariseos: en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras de San Juan Bautista han transcurrido, han traspasado los siglos y han llegado hasta nosotros en plena actualidad, porque es verdad que en medio de nosotros está uno, Jesús, a quien no conocemos. Porque si bien es cierto que por la gracia de la fe tenemos de Él un conocimiento quizás suficiente, pero desde luego superficial y por supuesto carente de la profundidad y de las consecuencias a que podía conocernos el conocerlo a Jesús en toda su intensidad, en toda la riqueza de su personalidad y en todo lo que significa para nosotros. Repito que nuestro conocimiento de Él desafortunadamente es más bien superficial y ordinario. En medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Eso sigue siendo verdad. Nuestro conocimiento del Señor es muy superficial y muy ordinario. El domingo de hoy, contenido dentro de la octava de la fiesta de la Pascua, que por eso se llama domingo infraoctava de la octava de Pascua, y dentro del rito llamado extraordinario de la forma de la Santa Misa, el protagonista para explicarnos la liturgia de la palabra es hoy el apóstol, el evangelista San Lucas, el cual en su capítulo segundo, en el capítulo segundo del Evangelio, nos cuenta los acontecimientos que tuvieron lugar cuando la Virgen María y San José, acompañados del niño, lo llevaron a Jerusalén para cumplir los ritos de la ley. Se nos cuenta en el episodio de hoy, en el Evangelio, cómo acudió el anciano Simeón, al cual se le había prometido que no vería la muerte hasta ver al Mesías. Cómo el anciano Simeón, emocionado, lo tuvo en sus brazos, le dijo que éste había sido puesto como piedra de contradicción para la salvación y condenación de muchos. Y a la Virgen María, su madre, le hizo la tremenda profecía de que algún día una espada de dolor atravesaría su corazón, refiriéndose al momento de la cruz, en el cual ella, al pie de su hijo, presenciaría la agonía y la muerte del hijo de sus entrañas. Una espada de dolor atravesará tu corazón. Nos cuenta también la narración cómo acudió a ver al niño Jesús una profetisa, una mujer ya muy anciana, viuda, que pasaba su vida constantemente en el templo, la cual también aprovechó para cantar las glorias del Señor. En fin, nos dice el cronista, o sea, el evangelista San Lucas, que sus padres, o sea, San José y la Virgen María, estaban maravillados de todos estos acontecimientos y sucesos. Y después de cumplidos los ritos y obligaciones que imponía la ley, se volvieron a su región, o sea, a Galilea, donde se habían establecido, en la ciudad de Nazaret, como sabéis, acompañados del niño. Y nos dice el Evangelio, con esto termina la narración, unas palabras que no dejan de llamarnos la admiración y el asombro, y que poseen extraordinaria importancia. Dicen tales palabras que el niño marchó con ellos a Nazaret y crecía en edad
en sabiduría, o sea, en conocimientos, y en gracia, o sea, en santidad, delante de Dios y de los hombres. Afirmación que no deja de ser extraordinaria y que nos llena de admiración, porque el hecho de afirmar que aquel niño crecía en edad, se iba haciendo mayor, como nosotros, cuando éramos pequeños y fuimos creciendo, en sabiduría, en conocimientos, igual que nosotros, pero mucho más despacio, y en sabiduría y en santidad y en gracia, también como nosotros, pero también mucho más lentamente. Hubiera sido deseable que hubiéramos ido con mucha más rapidez. El hecho de afirmar que el niño crecía en estas cosas, en estas virtudes, en estas situaciones, nos está diciendo claramente que se trataba de un hombre con todas las de la ley, un hombre en carne y hueso, un hombre tangible, visible, tocable, audible, un hombre justamente como nosotros. Ya sabéis muy bien que Dios, como tal Dios, no puede crecer en edad, porque Dios es eterno. Tampoco puede crecer en conocimientos, porque su ciencia es infinita. Y tampoco puede crecer en santidad, porque Dios es infinitamente santo. Luego, si el niño crecía en edad, en sabiduría y en santidad, es porque el tal niño era realmente y verdaderamente hombre. Y al mismo tiempo, era también real y verdaderamente Dios. Este es el gran misterio de Jesucristo nuestro Señor. Y algo que se nos escapa. Porque todos estamos muy dispuestos y nos resulta, gracias a la luz de la fe, relativamente fácil creer en la divinidad de Jesucristo. Todos estamos muy proclives y no encontramos especial dificultad en creer y en admitir la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, cuando pensamos en Él, o nos referimos a Él, lo pensamos más como Dios que como hombre. Y realmente y efectivamente es Dios verdadero. Pero también es hombre verdadero. Ni más ni menos, ni menos mal. Tanto monta tanto. Tan verdadero Dios como verdadero hombre. Hombre verdadero, Dios verdadero. Como digo, somos más proclives a pensar en Él y a dirigirnos a Él como nuestro Dios que como un hombre como nosotros. Porque se sometió a la condición nuestra. Son cosas que sobrepasan nuestra imaginación. Por ejemplo, y esto no lo pensamos ordinariamente, ¿cómo se nos iba a ocurrir a nosotros que Dios podía morir? Dios ha muerto, Dios muere, pues Dios muere. Cuando decimos que Dios ha muerto en la cruz, decimos la pura verdad. Dios ha muerto en la cruz. Si Dios es la vida, y la vida infinita, y Dios no puede morir porque es la vida infinita y la fuente de toda vida, entonces, ¿cómo podemos decir que Dios muere? Pues Dios muere gracias a que la segunda persona de la Trinidad, porque aquel mismo Dios se hizo un hombre como nosotros y tomó una naturaleza humana. Y la tomó precisamente para poder morir, porque en su naturaleza divina no podía morir, pero en su naturaleza humana sí podía morir. Ahora bien, como las acciones, todas las acciones y los dichos en las personas, bien sean divinas, bien sean humanas, las acciones se atribuyen siempre a las personas y no a las naturalezas, pues aunque Dios muere en la cruz en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina, en la cual no podía morir. Aunque Dios muere en la cruz en su naturaleza humana, como esa naturaleza humana
pertenecía a Jesucristo, o sea, a Dios, a la persona divina, y como las acciones se atribuyen a las personas y no a las naturalezas, por ejemplo, para que lo entendáis, porque todo esto requeriría, para explicarlo ampliamente, toda una clase larguísima y toda una serie de lecciones sobre filosofía. Y hay que tener en cuenta que nosotros, esto no es una clase de filosofía, sino que es una charla homilética en la cual pues, nos dirigimos a muchas personas cuya formación es más bien sencilla, y aun vosotros mismos, vuestra formación en filosofía, pues es más bien flojita, es más bien escasa. Por lo tanto, dentro de lo que podamos, porque es un tema muy delicado y muy difícil, pero ayudados por la gracia de Dios, que la vamos a necesitar, intentaremos explicar como podamos, de la forma más sencilla posible, dentro de la dificultad del tema, cómo esto puede ser. Por ejemplo, si a mí uno de vosotros me ofende, ¿qué diría yo? Paquito, uno de vosotros me ofende o me propina una patada, yo no digo que la boca de Paquito me ha ofendido o que la pierna de Paquito me ha propinado una patada, sino digo sencillamente, Paquito me ha propinado una patada o Paquito me ha ofendido. Porque aunque lo haya hecho la ofensa con la boca y la patada con el pie, la acción se atribuye a su persona. Son a las personas a las que se le atribuye la acción, las acciones, los dichos y toda la responsabilidad de lo que hacen o lo que dicen. Cuando uno, por ejemplo, ama o se enamora de una persona, no se enamora de su cara o de su cuerpo o de su alma, se enamora de esa persona. Y por supuesto habrá influido y habrá tenido en cuenta su cara, su alma, su cuerpo, su belleza, pero de quien se enamora es de esa persona. Nadie dice, me he enamorado del pie de una persona o del rostro de fulanito o de menganita, sino me he enamorado de tal persona. Las acciones son de la persona. De manera que el que muere en la cruz es Jesucristo, pero no en su naturaleza divina, con la cual no podía morir, sino en su naturaleza humana, que por eso precisamente se hizo hombre, para poder morir. Pero como esa naturaleza humana pertenecía a la persona divina de Jesucristo, porque en Jesucristo hay dos naturalezas perfectamente distintas: la naturaleza de Dios, verdadero Dios, y la naturaleza de hombre, verdadero hombre. Ambas dos sustentadas y sostenidas y pertenecientes de manera indivisible e inalienable a una persona, a una sola persona, la persona divina de Jesucristo. Jesucristo es un hombre verdadero y es un Dios verdadero, un hombre completo y un Dios verdadero, un Dios perfecto. Pero en Jesucristo hay un solo yo, no hay dos yoes. En nosotros, que somos individuos humanos, entre nosotros hay una naturaleza humana y un yo humano. No damos para más, ya es bastante. Pero como el yo del divino, como el yo de Jesucristo es divino, porque es la persona divina, y la persona divina es infinita, como tal persona divina, puede abarcar dos naturalezas, cosa que nosotros no podríamos abarcar. Entonces monta tanto. Isabel como Fernando, 50-50. No es verdadero lo de 50-50, porque es Dios completo y hombre completo. Pero esta condición de que Jesucristo es Dios completo, Dios perfecto y Dios como nosotros, se nos suele escapar, y sin embargo es fundamental para nuestra vida cristiana y para nuestro trato con Él. Hijos míos muy queridos y hermanos míos muy amados, y esto es muy importante y conviene que pongáis atención. Las dos naturalezas que hay en Jesucristo no se mezclan, son independientes la una de la otra, pero ambas dos pertenecen en una unidad a la persona de Cristo. En Jesucristo no hay dos yoes, hay un solo yo, y ese yo es divino,
Ahora, ese yo divino posee una naturaleza de hombre completo y una naturaleza de Dios perfecto, completo. Claro, aquí los más listillos preguntarán y dirán, pero bueno, ¿cómo va a ser un hombre completo si no es una persona humana? Es un hombre completo, Jesucristo, pero no es persona humana. Si no es persona humana, ¿cómo puede ser un hombre completo? Pues la razón, bueno, iba a decir la razón es muy sencilla, no es sencilla, es muy difícil de explicar. Yo ya os digo que habría que explicar previamente muchas clases de filosofía y muchos conceptos filosóficos, pero yo, con palabras lo más sencillas posible y esperando que Dios nos ilumine, trataré de deciros algo, en la medida de lo que se puede decir. En Jesucristo es un hombre completo, perfecto, aunque su persona no es humana. Pero entonces, si no es persona humana, ¿cómo puede ser un hombre completo? Porque mirad, la persona divina, en Dios hay un yo, en Jesucristo hay un solo yo divino. Entre la persona divina y la persona humana, la distancia es infinita. La persona divina y la persona humana, distancia infinita. Pero ambas dos, la persona divina y la persona humana, poseen un elemento en común, que es lo que constituye específicamente a la persona. Y ese elemento, por ser común, pertenece a los dos, a la persona divina y a la persona humana. Si bien, repito, la persona divina es infinita, y en cambio la persona humana es finita y creada. Pero poseen un elemento común, que es lo que las constituye como tal personas, como tal persona. Si ese elemento común no fuera poseído por ambas, no sería posible la analogía. Si ambas dos no poseían el mismo elemento común, pues no podían llamarse personas, y no sería, pues aquí habría que explicar lo que es la analogía, pero no tenemos tiempo de hacerlo ni el lugar para hacerlo. Pero yo creo que más o menos vosotros sí que lo conocéis. Gracias a la analogía podemos decir que Dios es persona. Bueno, son tres personas, pero en fin, podemos hablar de la persona en Dios y podemos hablar de la persona en el ser humano. Aunque, como digo, repito, la distancia es infinita y hay que acudir a la analogía, que es aquello que tienen de semejante y lo que tienen mucho más de desemejante. Pero ese elemento ínfimo que es común a las dos, a la persona divina y a la persona humana, es lo suficiente para que el hombre, al poseer ese elemento, al ser una naturaleza humana, al poseer ese elemento, recibe la personalidad de Jesucristo, de la persona divina, la cual no lo constituye a él en persona divina, pero sí lo constituye como hombre completo. Es que la persona humana, la persona divina, es exuberante y le sobra para darle una infinitísima parte de la personalidad al hombre y constituirlo no como persona divina, ni tampoco como persona, como persona humana, sí, como ser completo humano, como un ser completo. Ya no le falta la personalidad. No una persona divina, porque el hombre no es una persona divina, pero sí una personalidad completa. Es un hombre completo. Dado el caso de que cuando tú le hablas a Jesucristo directamente y en persona, te diriges a un yo, porque toda persona es un yo, y le habla a otra, la cual es un tú. Toda persona que le habla a otra, la que habla es el yo, y la que escucha es el tú. Y luego viceversa. El tú se convierte en yo y el yo se convierte en tú. Cuando tú le hablas directamente a Jesucristo, le estás hablando a un hombre. Pero ese hombre, el yo de ese hombre, el yo, es un yo divino. De manera que tú le estás hablando a un hombre, de verdad, como tú y como yo. Pero ese, cuando tú le dices tú, ese tú es un tú divino. Su persona es divina. Actúa como persona divina, como lo que es, pero por medio de su naturaleza humana,
o bien por medio de su naturaleza divina, porque como sé las dos naturalezas, de manera que cuando actúa por medio de su naturaleza humana, sin embargo actúa con su yo divino, porque todas las actuaciones se refieren a la persona y no a las naturalezas. Si, por ejemplo, en cierta ocasión, como vosotros conocéis, cuando estaba Jesús predicando y le presentan el paralítico aquel que no podían entrar en la casa y rompen el techo y descuelgan la camilla con el paralítico por el techo hasta donde estaba Jesucristo, porque la multitud les impedía pasar de otra manera, y Jesucristo le dice: perdonados te son tus pecados. Y los fariseos se escandalizan: pero oye, ¿quién es este tío para perdonar los pecados? Blasfemo, si los pecados los puede perdonar Dios. Y dice Jesús: pues para que veáis que el Hijo del Hombre como hombre puede perdonar los pecados, ahora voy a decir una cosa. Tú, diciéndose al enfermo, levántate y toma tu comida y anda. Y el que puede hacer eso, que solamente lo puede hacer Dios, pues puede perdonar los pecados, lo cual también solamente lo puede hacer Dios. Jesucristo, en su naturaleza humana, pero con su yo divino, al actuar en su naturaleza humana, está actuando el yo divino. Todo siempre que actúa Jesucristo con su naturaleza humana, su yo es el yo divino. Cuando te diriges a Él y le hablas a Él, le estás hablando a una persona divina. Y cuando Él habla de yo, de mí, yo soy esto, yo soy lo otro, mi misión es esta, mi misión es la otra, se refiere a su yo divino, aunque actúa por su persona humana, por su naturaleza humana. Jesucristo no tiene persona humana, su persona es divina, pero tiene dos naturalezas por las cuales actúa, por la una o por la otra o por las dos. Y esas dos naturalezas pues tienen lo que tiene toda naturaleza: una inteligencia divina, la divina, una inteligencia humana, la naturaleza humana, una voluntad divina, la naturaleza divina, una voluntad humana, la naturaleza humana, igual que pasa con nosotros. De manera que Jesucristo puede actuar con su voluntad humana, pero ese yo que actúa es el yo divino. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Actúa con su naturaleza humana o actúa con su naturaleza divina, pero el yo que actúa es el yo divino. Pero es un hombre perfecto, es un hombre completo. El yo que está actuando, aunque el ápice de su persona haya sido puesto por la persona divina, es un hombre completo, como nosotros. Y esas dos voluntades, lo mismo que las dos naturalezas no se mezclan, las dos voluntades tampoco se mezclan. Hay quien dice, bueno, la voluntad humana de Jesucristo y la voluntad divina de Jesucristo no se pueden contradecir, por supuesto, no se pueden contradecir. Luego son entonces paralelas, actúan en paralelo. Pues no, señor, no actúan en paralelo. Pueden actuar una por un lado y otra por otro, aparentemente por caminos contradictorios. No son contradictorios, pero no son caminos paralelos. Pueden darse casos. Por ejemplo, en la noche de la oración del huerto, cuando Jesucristo está en la oración del huerto y se ve cargado con las miserias y los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, y se ve aparecer ante su Padre como si él hubiera sido el culpable, y comienza a sudar sangre y a sufrir lo indecible y lo inexpresable. Y entonces, como hombre que es, lo mismo que nosotros, pues sufría, y el sufrimiento es de por sí doloroso, y no le gustaba el sufrimiento, lo mismo que a nosotros tampoco nos gusta, y le daba miedo el sufrimiento y la muerte, igual que a nosotros. Y por eso decía, Padre, si es posible, quítame esto de encima, porque no puedo resistir, aparte de mi este cáliz, no puedo. Se veía agobiado, aplastado, abrumado, aplastado, lo que se dice aplastado, el peso de las miserias de todos los hombres de todos los tiempos, él siendo inocentísimo e inocente,
la miseria del pecado, la hediondez del pecado, la porquería del pecado, la malicia del pecado, la iniquidad del pecado, y Él la suma santidad, como si Él los hubiera cometido, cargando con todas nuestras miserias para librarnos de ellas. Y el Señor, Padre, no puedo resistir esto. Y sudaba sangre. No era ninguna broma. Los sufrimientos del Señor en el huerto de los olivos son muy superiores a los sufrimientos físicos de la pasión, la crucifixión, la coronación de espinas, los clavos, la flagelación. Todo eso también lo sufrieron otros hombres. Por ejemplo, San Pedro también fue crucificado. Pero los sufrimientos físicos y morales que él sufrió en la noche del huerto, cuando se vio cargado con todos nuestros pecados, miserias, calamidades, etcétera, y se vio ante su padre y abandonado de su padre, pues no podía aguantarlo y quería quitárselo. Padre, si es posible, quítame esto de encima. Ahora bien, que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Es decir, su voluntad estaba, digamos, vacilando y luchando contra sí misma, aunque al final, claro está, venció su propia voluntad y se impuso. Que no se haga como yo quiero, que se haga como tú has dispuesto. Su voluntad se impuso a sí misma y venció. Y alguno dirá, ahora vienen los listillos. Claro, se impuso a sí misma porque la voluntad divina intervino y la ayudó. Porque la voluntad divina le prestó su fuerza. No, Señor. La voluntad divina no le prestó nada. Fue él mismo en su voluntad humana la que luchó como nosotros, si no, no hubiera sido como nosotros, y la que venció. Fue él mismo donde, sacando fuerzas de flaqueza, como pudo vencer, claro, ayudado siempre por la gracia de Dios, como todos nosotros, pero sacando fuerzas de flaqueza, su misma voluntad humana, la que se venció a sí misma y la que ganó la victoria, no ayudada por la voluntad divina. La voluntad divina, yo lo voy a demostrar, no podía sufrir vacilaciones, ni podía sufrir. La voluntad divina es inconmovible, inmutable. No podía luchar contra sí misma, como hacía la voluntad humana, que no podía, y luchar contra sí misma a ver si podía. Eso la voluntad divina no se puede dar. La voluntad divina no puede luchar contra sí misma, ni puede vacilar. Es inmutable. Luego ahí no interviene para nada la voluntad divina, sino solamente la voluntad humana. ¿Veis? Luego no son voluntades que marchen en paralelo. Entonces dirán algunos, pues entonces marchan las dos voluntades en armonía. Estos conceptos son muy delicados y difíciles de entender, pero yo estoy seguro que con la gracia de Dios y vuestra buena voluntad los entendéis, porque además son fundamentales. La mayoría de los cristianos los ignoran y sin embargo son fundamentales. Entonces las dos voluntades, la divina y la humana, si no marchan en paralelo, por lo menos marchan en armonía. Pues tampoco, porque la armonía supone una cierta relación entre las dos cosas que están en armonía, una cierta relación, digamos así, una cierta línea que las une. Y la voluntad divina de la naturaleza humana de Jesucristo, la voluntad humana divina de Jesucristo, no tiene más relación que con el yo divino de Jesucristo. Y la voluntad humana de Jesús no tiene más relación que con el yo divino de Jesucristo. La voluntad divina de Jesús no tiene más relación que con el yo divino de Jesús. Y la voluntad humana de Jesús no tiene más relación que con el yo divino de Jesús. El yo es el mismo, pero las dos voluntades son distintas. La voluntad divina, que no tiene que ver nada con la nuestra, porque es divina, y la voluntad humana, que es exactamente igual que la nuestra. Bueno, la voluntad humana de Jesucristo era un poquito mejor que la nuestra. La nuestra generalmente es más bien flojera, pero en fin, en cuanto a voluntad, en cuanto a las cualidades de voluntad, exactamente igual. Y esto es importante que lo conozcáis. ¿Por qué es importante? Porque la gente no se da cuenta de que cuando tratan con Jesucristo lo tratan como lo que es verdadero hombre. Es un hombre, no es un hombre figurado.
como decían los docetas, los herejes docetas, que tomó la apariencia de hombre. ¿Cómo Dios iba a ser un hombre? Con todas las miserias del hombre, todas las debilidades del hombre, las necesidades del hombre de dormir, comer, etcétera, los sentimientos del hombre. Esto no puede ser. Luego era una apariencia. Eso es una herejía. No nada de apariencias. Era un hombre como nosotros. Y ahí los sufrimientos de su voluntad. Y cuando Jesucristo, por ejemplo, tenía la buena costumbre de que todo lo que decía era verdad. Parece mentira, parece todo de perogrullo. Nosotros no tenemos esa buena costumbre. Y además, otra buena costumbre es que todo lo que decía para los demás, no lo decía jamás sin aplicárselo primero a sí mismo. De manera que cuando decía, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo y que me siga. Luego él también se negaba a sí mismo. Pero ¿cómo se podía negar? Negarse a sí mismo es vencer su propia voluntad luchando con las tendencias bajas a las que nos quiere conducir nuestra voluntad, y nuestras tendencias altas a donde nos quiere conducir también nuestra buena voluntad. Luchamos entre lo bajo y lo alto. Eso es negarse a sí mismo. Ahora no tengo ganas de estudiar, pero sé que debo de estudiar y estudio, negándome a mí mismo. Pues el que quiera seguir conmigo, que se niegue a sí mismo y que me siga. Luego, esta norma que él da para los demás, el primero en quien la cumple es en sí mismo. Ahora, ¿cómo puede negarse a sí mismo la voluntad divina? La voluntad divina no puede negarse a sí misma ni puede luchar consigo misma. La que puede luchar consigo misma es la voluntad humana de Jesucristo. ¿Veis? Luego tampoco trabajan en armonía. Que muchos herejes dijeron que sí, que iban en armonía, o que iban en paralelo, o que era una sola voluntad. Los monotoletas, que decían que en Jesucristo había una sola voluntad, a la fuerza tienen que estar. Es imposible que haya dos voluntades que se pueden contraponer. Tiene que ser una sola y única voluntad. La herejía monotelita, los monoteletas, herejes. Esto es importante porque esto nos lleva al conocimiento de Jesucristo como verdadero hombre. Y conocer a Jesucristo como verdadero hombre es para nosotros fundamental, porque nosotros no podemos conocer a Dios, ni podemos enamorarnos de Dios, ni podemos amar a Dios si no es a través de la naturaleza humana de Jesucristo. Por eso Él se hizo hombre principalmente para salvarnos, motivo principal de la encarnación, para salvarnos, pero también para acercarse a nosotros y para que nosotros lo pudiéramos amar como sabemos amar, a nuestra naturaleza, según nuestra naturaleza humana. Porque como dice la filosofía, todo ser obra según su propia naturaleza. El agua no obra según la naturaleza del fuego, ni el fuego obra según la naturaleza del agua. Todo ser racional o irracional obra según su naturaleza. Y el hombre, su naturaleza está compuesta de alma y de cuerpo. Nosotros no podemos enamorarnos de un Dios, un espíritu invisible, no digo ya invisible, más que invisible, ni siquiera imaginable. Porque cuando tratamos de imaginarnos a Dios como un vacío, pues la verdad es que Dios no es un vacío. Un espíritu no es un vacío, ni mucho menos. Es un espíritu digamos, hablando a un lenguaje vasto y vulgar, el espíritu es mucho más denso que la materia, pero no lo podemos imaginar. ¿Y cómo se va a enamorar a alguien de un ser que no se lo puede ni siquiera imaginar? Uno se enamora de lo que percibe, de lo que ve como bello, como hermoso, como maravilloso, como agradable, como fantástico, y entonces a uno se le cae la baba y se enamora. Pero lo invisible y lo que ni siquiera se puede imaginar, ¿quién se va a enamorar? Entonces necesitamos la naturaleza humana de Jesucristo, que es lo que nos pasó en la oración. Lo primero que percibimos en la oración, digo lo primero lógicamente, no temporalmente, porque la verdad es que percibimos las dos cosas. Percibimos una naturaleza humana y al mismo tiempo percibimos una naturaleza divina. Pero en el sentido lógico, lo primero que percibimos es una naturaleza humana, con un cuerpo humano, con un alma humana, con unos sentimientos humanos, y por eso le podemos hablar de tú a tú, y por eso podemos tirar de las orejas,
y por eso lo podemos abrazar, y por eso no lo podemos comer, y por eso le podemos escuchar, y por eso le podemos gastar bromas, y por eso lo podemos querer y reírnos con él y llorar con él y amarlo en definitiva y volvernos los locos con él como él se vuelve loco por nosotros, lo cual sería imposible si no tuviera un cuerpo y un alma humana como los nuestros. De ahí la importancia de considerar a Jesucristo como verdadero hombre, que no excluye su debilidad, porque precisamente lo que da la maravilla cuando tú estás tratando con Jesucristo en la oración o fuera de la oración o cuando sea y te entusiasmas con ese hombre, tú sabes muy bien que ese hombre que a ti te parece y lo es maravilloso, pues la fuente mayor de su maravilla es que es nada menos que Dios. Y él te dirá a ti, oye Pepe, oye Antonio, oye Mariano o quien sea, y tú le dices, oye Jesús, pero cuando tú dices oye Jesús, ese oye Jesús te diriges nada menos que a tu Dios, pero como hombre, que es verdadero hombre. Y eso es lo que te da confianza y lo que te da la posibilidad de tratarlo como sabemos tratar nosotros. Nosotros no podemos amar, sino lo que vemos, pues estamos compuestos de cuerpo, de alma y de cuerpo, en una unidad, eso sí, una unidad, pero de alma y de cuerpo, no solamente de alma, sino también de cuerpo. Y nadie se enamora de lo invisible. De manera que es muy importante que nos demos cuenta de que Jesucristo es un hombre de verdad, un hombre. En medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Hoy, si nos diéramos cuenta de lo que significa este hombre, cómo diríamos lo que es, cómo iba a poder morir en la cruz y lo iban a atravesar los clavos en la carne y iba a padecer tantos sufrimientos y lo iban a crucificar y lo iban a azotar y lo iban a escupir si no hubiera tenido un cuerpo humano. Sin eso no lo amaríamos. Y al mismo tiempo que amamos ese cuerpo humano y esa alma humana, sabemos que ese cuerpo y esa alma son un hombre completo, como nosotros, que al mismo tiempo es Dios también, es Dios, lo cual aumenta su maravilla. Ya de por sí, siendo hombre, ya es maravilloso, pero sabemos que ese hombre además, el yo que hay en ese hombre es un yo divino. Cuando nos dijimos a él, oye Jesús, tú que eres, en ese tú, sabemos que ese tú se dirige a un Dios, a Dios. Pero ese tú, él no lo toma en consideración como lo que es su persona divina, sino como si fuera como lo que es un humano como nosotros. Ya no llamaré siervos, sino amigos. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de esto, hijos míos? Vemos el Evangelio y lo leemos así superficialmente y no nos damos cuenta de que ese hombre, lo que es este hombre, lo que era realmente un hombre. ¿Habéis pensado alguna vez cuando llega a la tumba de Lázaro, después de estar Lázaro enterrado 4 días, y claro, un cadáver de 4 días, pues ya ha hecho una peste, y ha hecho un olor, una hediondez que no hay quien la resista. Ya el segundo día, por ejemplo, pues ya no se puede aguantar. Y dice el Evangelio que los dos eran muy amigos. Lázaro y Jesús eran amigos. Y repito lo de siempre, cuando el Evangelio, y más en lo que se refiere a Jesús, habla de amigos, quiere decir amigos, no como nosotros, que a lo mejor somos amigos y ya se sabe cómo son nuestras amistades. Un día nos llevamos bien y otro día nos llevamos mal. Un día nos engañamos y otro día nos decimos la verdad. Unos días podemos confiar y otros días no podemos no confiar. Unos días, en fin, ya sabéis cómo es la amistad humana. Hay amistades verdaderas, raras. Todas las hemos conocido, pero muy raras. Pues bien, Lázaro y Jesús eran amigos, y amigos de verdad. Lo que sí dice el Evangelio, lo que son para Jesucristo las cosas. Cuando él habla de amigos y se refiere a amigos. No como cuando nosotros nos referimos a amigos, que más que amigos nos referimos a amigotes. Pues cuando quitan la piedra y aparece allá al fondo, en la oscuridad, la figura del muerto envuelto en sábanas o en lienzos,
y sale la peste, todos se echan para atrás y él se queda en medio, allí delante de la cueva del difunto, así que se enterraba antes a los muertos. Pues ve la miseria de su amigo del alma, amigo que lo quería mucho. Yo no sé si vosotros habéis visto alguna vez morir a un amigo. Yo, mi mejor amigo de mi juventud, mi amigo del alma, pues murió a los 18 años. Yo también tenía también 18 años. Hay que ver al mejor amigo a los 18 años, como ver morir a la madre, como la mía, a los 33 años que tenía mi madre, 33 años, y yo 16. Pues la verdad, no, porque no vaya yo a echar mérito, pero no es lo mismo ver morir a una madre a los 33 años que a los 90 años. Siempre es una madre, por supuesto, siempre es una madre, pero a los 33 años, y teniendo tú 16, que estás en lo más tierno de tu corazón y lo más tierno de tu adolescencia, pues bien, yo vi morir a mi mejor amigo, 18 años. Pues bien, Jesús destapan la piedra y presencia el cadáver allá del fondo de su mejor amigo, y comienza a llorar como un crío, a llorar. Se le saltan las lágrimas. No le da vergüenza empezar a llorar delante de la gente, pero a llorar como se llora de verdad. A llorar, su amigo muerto, llorando como un niño. Como lloraría, que sus amigos decían, fíjate, pero vamos a ver, pero que pues no dicen que este era un Mesías y que es el que hace milagros. Es que no pudo haber impedido que se muriera su mejor amigo. Llorando. No nos manifiesta eso, su carácter de hombre. ¿Verdad que aparece ahí más bien como un hombre que como un Dios? Eran las dos cosas a la vez. Pero más bien eso nos aparece como un hombre. Como cuando estaba en el pesebre, era un crío pequeñajo y lloraba y berreaba y molestaba a su madre o a San José o a lo que fuera, como cualquier crío. Es que no aparece ahí como un hombre de verdad. Y aquel episodio que a mí tantas veces me ha hecho pensar, aquel episodio que pasan por delante de la llamada piscina probática, donde dicen que había enfermos, esperando el movimiento del agua, que bajaba un ángel, removía el agua y el primero que se metía en el agua, solo el primero, el único, se curaba de cualquier enfermedad. El ángel bajaba cuando bajaba, nunca se sabía cuándo bajaba, y por supuesto no bajaba todos los días. Y había un paralítico, claro, lleno de miseria, más pobre que la misma pobreza. Claro, siempre se le adelantaba a alguien y entraba el primero en la piscina. Llevaba la friolera de 38 años ahí esperando. Se necesita paciencia, 38 años esperando a ver si conseguía alguna oportunidad para meterse en el agua el primero y curarse de su parálisis. Y pasa Jesucristo y lo mira y se le cae el alma a los pies. Podemos imaginarnos el episodio. Lo miraría el Señor y fijaos qué pena le daría. Fijaos que el corazón del Señor era sensibilísimo, no era como el nuestro, que es más duro que una piedra. A nosotros no nos conmueve nada, solamente las excursiones. Y vaya felicidad. Sí, son muy bonitas, son muy alegres, está muy bien, pero eso, pues lo ve aquel hombre, 38 años, y al Señor se le conmueve el corazón. Se queda mirando y dice, ¿qué haces ahí? Y aquel lo mira, no sabe quién es aquel personaje, y dice, pues aquí estoy. Como no tengo dinero para pagarle a nadie y soy más pobre entre los pobres, pues aquí estoy esperando a ver qué oportunidad puedo tener y qué oportunidad puedo tener. ¿Cómo voy a entrar yo en el agua antes que otro? 38 años. 38 años, ¿llevas ahí 38 años? ¿Llevas 38 años? Sí, llevo 38 años, maestro. Ya empieza a llamarle maestro, porque claro, se da cuenta que aquel hombre no sabe quién es, pero es extraordinario. Pero también Jesucristo, yo no lo sé, porque eso no lo dice el texto evangélico, pero me imagino como cosa se asegura que a Jesucristo, como nos hubiera pasado a nosotros, pero a él con mayor sensibilidad, pues se le saltarían las lágrimas. Pues mira, vas a hacer una cosa. Levántate de ahí, levántate, hijo, levántate de una vez, coge ese camastro
levántate y vete a tu casa. El paralítico diría aquellas palabras, las oiría, pues ya se imaginaba cómo las podía oír, se las creería o no se las creería, o sea, tuvo que creer. Siempre esa esperanza que da lo que parece imposible, y se levantó y efectivamente se pudo levantar, y cogió su camastro y lo pudo coger, y echó a andar y podía andar. Pero no expresa eso, el carácter humano de ese hombre como hombre. Vamos a dejarnos aquí de dioses. Pues ese milagro, pues claro que lo hizo con su yo divino, como cualquier acción, es atribuir a la persona, no a las naturalezas. ¿Lo hizo por medio de su naturaleza divina? Pues bueno, o su naturaleza humana, es igual. Por medio de su yo divino. Ese yo que le decía, anda, levántate y vete a tu casa. Ese yo es el yo divino. Por lo tanto, es una cuestión completamente baladí y fuera de sentido a discutir. ¿Y cómo hacía Jesucristo los milagros? ¿Los hacía como hombre o como Dios? Esa discusión es absolutamente tonta, no tiene sentido. ¿Los hacía como hombre o los hacía como Dios? Pues los hacía como Jesucristo, con su yo divino, con su voluntad humana. Es que esa voluntad humana pertenecía a un yo divino. Con su voluntad divina, es que esa voluntad divina pertenecía a un yo divino. No se mezclaban nunca, pero pertenecían a la persona divina. Yo te lo digo, yo te lo mando, yo. O aquella vez que después de la entrada triunfal en Jerusalén se refugia y comienza, dice, eso sí lo dice el Evangelio expresamente, después de aquella que había sido recibido con palmas y olivos y vítores de todas clases. Imagina con lo que son los recibimientos de las multitudes, fiaos de esas cosas. Dice el texto que se echó a llorar como un niño, se acurrucó y se echó a llorar a lágrima viva. ¿Por qué? Porque quería a sus conciudadanos, quería a aquellos hombres, quería aquella ciudad, nos quería a todos. Dice, ay, Jerusalén, Jerusalén. Sí, muchos vítores, muchos aplausos, muchas palmas y olivos, pero matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces te he querido recoger como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y tú no has querido que te recogiera, no has querido saber nada de mí? Y dice el texto que lloraba como un crío, a lágrima viva. Eso no es propio de un hombre. ¿Verdad que parece más propio de un hombre que de un Dios? Y era tan propio de un hombre como de un Dios, porque era verdadero Dios y verdadero hombre, pero era verdadero hombre. O para no insistir mucho, aquella vez que en la Pasión, cuando le pregunta el pontífice Caifás, pero bueno, ¿qué es lo que predicabas tú en público? ¿Tú te reconocías como Mesías? Decía yo, humildemente, así, con voz humilde, dice yo, siempre he predicado en el templo, a la vista y al oído de todo el mundo. Mis doctrinas son públicamente conocidas. No tengo nada que esconder, sí, humildemente, así, de esa forma, respetuosa y humildemente. Entonces uno de los soldados, armado de una manopla, le propina una bofetada en la cara. Así respondes al pontífice, como si aquella bofetada que lo arroja al suelo como un fardo, que se cae al suelo como un fardo. Yo he visto muchas veces, como vosotros habréis visto, fotografías de esa misteriosa sábana de Turín, que no han podido averiguar, no han podido demostrar que era falsa, imposible. Con la cantidad de siglos y siglos, han experimentado con todas las pruebas científicas habidas por haber, la prueba del carbono, la otra prueba, la otra, y siempre sale lo mismo, que es realmente una sábana auténtica, que conserva una borrosa huella, la sábana con la que envolvieron a Jesucristo en el sepulcro, una borrosa huella, muy borrosa, pero suficiente para darse cuenta del cuerpo del Señor y su cara. Pues en la cara tiene un ojo completamente oscuro, completamente roto. El ojo está roto completamente. Y cae al suelo y se levanta como puede, dice, se mira al soldado y dice, hombre, si he obrado mal, pues di en que he obrado mal, pero si he obrado bien, ¿por qué me pegas de esa manera? Fijaos qué humildad, qué sencillez. ¿Veis?
Otra prueba de que las dos voluntades no actuaban en paralelo, porque si hubieran actuado en paralelo hubiera intervenido ahí la voluntad divina, y no os quiero decir lo que hubiera pasado. Ahí la voluntad divina quedaba reducida, como podríamos decir en teología, en estado kenótico, es decir, en estado ahí de salvaguarda. Si he obrado mal, ¿por qué me pegas? ¿Veis esa humildad? ¿Lo veis ahí como verdadero hombre? Bueno, de alguna manera. Entonces eso es eso. Entonces Jesucristo es una verdadera persona humana. Bueno, no, perdón, Jesucristo no es una persona humana, Jesucristo es una persona divina, pero es un hombre completo, porque no le faltaba personalidad, porque la personalidad que le podía faltar para ser una persona humana se daba con creces, y le sobraba la personalidad divina, que no por eso lo convertía en Dios. Bueno, él era Dios, realmente su persona era Dios. Esa persona divina, que es infinita, donde hay más de lo más, hay lo menos. Le sobraba para darle la suficiente personalidad para convertirlo no en una persona divina, pero sí en un hombre completo. Esto es importante, hijos míos. Yo no sé cómo decirlo, para que lo comprendamos en nuestro trato con Él en la oración. Si no vamos convencidos a la oración de que Jesús es un hombre como nosotros, con un cuerpo humano, con un alma humana, con unos sentimientos humanos, no podremos hacer bien la oración. Sabemos que también es Dios, lo cual a esa naturaleza humana le da un valor inexpresable, pero lo primero que captamos en Él y que nos damos cuenta, aquello que primero que nos seduce y que nos absorbe y que nos atrae y que hace que se nos caiga la baba, es la concepción de que es hombre, y que si no fuera por eso, ¿quién se iba a acercar a Él con confianza? Nos lo comemos en la Eucaristía, nos lo comemos de verdad. Bueno, sacramentalmente, no nos comemos su cuerpo como si fuéramos caníbales. Es una presencia de Cristo en la Eucaristía sacramental, pero real. Sacramental, pero real. ¿Cómo nos íbamos a acercar si no fuera verdadero hombre? ¿Y cómo lo íbamos a querer? ¿Y cómo íbamos a tener confianza en Él? Cuando pecamos, cuando nos vemos en un apuro, cuando hemos metido la pata. Y mira que de vez en cuando metemos la pata. Por lo menos metemos la pata una vez cada 5 años. Yo una vez me reía con unos amigos, moríamos de risa. Yo decía, sí, me acuerdo la última vez que metí la pata. Eso fue antes de mi primera comunión. Échale guindas al pavo. Pero ¿cómo nos íbamos a acercar a Él con confianza? Decir, bueno, sí, ya sabes, Señor, cómo soy. No valgo para nada, soy un pero yo te quiero, yo sé que tú me quieres. Si no me quisieras, ¿cómo habrías dado la vida por mí? Y ya sabías tú que yo iba a pecar, y ya sabías tú que iba a meter la pata. Sin embargo me elegiste para ser como uno como tú, y sin embargo diste la vida por mí, y sin embargo fuiste siempre detrás de mí. Aquella poesía que yo compuse tan bonita, que dice, si vas hacia Otero, no, ¿cómo era aquello? No era otra distinta, decía, no me acuerdo, dice, y si me apartara del camino, busca de tu primero compañero, y cuando ya me hallares, devuélveme al sendero, allí donde me hallaste tú primero, porque siempre que nos encuentra primero es Él. Cuando me encuentres, devuélveme al sendero, cuando me haya extraviado, allí donde me hallaste tú primero. Lo dice San Juan en su primera carta, dice, porque Él nos amó primero. ¿Cómo? Por supuesto, y tanto que es así. Fijaos, donde más se aprecia el carácter como hombre de este ser humano, es, como os he dicho antes, en el huerto de los olivos. Los sufrimientos de este hombre en el huerto de los olivos no los podemos imaginar. Se nos pasan desapercibidos y pensamos que si es la crucifixión, que si los clavos, que si la corona de espinas, que si los escopinajos, bien,
Pero eso lo sufrieron también muchos mártires. No, los sufrimientos de este hombre fueron espirituales. Lo resistió porque lo resistió él, con una voluntad que no la tenemos nosotros, con un amor que no lo tenemos nosotros, con unas fuerzas que su padre le proporcionó, porque si no, si es posible, Padre mío, si es posible, quítame esto de encima, porque no puedo resistir. Y sudaba sangre. ¿Cuándo nos hemos visto apurados nosotros hasta el punto de llorar como críos, llorar y sudar sangre del sufrimiento y del apuro? Sudar sangre. Por decir algo. Ahí es cuando, en unos momentos de la vida de este hombre, donde más apreciamos su condición de hombre. Esa condición de hombre que lo hace tan dulce, tan maravilloso para nosotros y que nos da tanta confianza. ¿Que hemos metido la pata? Pues claro que hemos metido la pata. ¿Y qué día nos metemos la pata? Llegamos a la capilla, ay, qué bien se pasa en la capilla con él. Cuando hemos sido malos y cuando hemos sido buenos, porque la verdad es que las veces que hemos sido buenos son las menos. Si fuéramos a esperar eso. Pero aún así, como él nos quiere tanto, y le gastamos bromas, y nos gasta bromas, y nos da un abrazo, y le damos un abrazo, y vamos a la comunión, nunca con rutina, nunca de cualquier, por supuesto, jamás nos deberíamos a ir si no estábamos en gracia de Dios. Pero vamos con esa confianza, con esa... Bueno, si fuéramos a ir a comulgar cuando fuéramos dignos, nunca podríamos ir a comulgar. Si fuéramos a celebrar misa cuando fuéramos dignos, nunca podríamos celebrar misa. Nunca somos dignos. Eso ya se sabe. Pero es que él ama a los pequeñitos. Yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Dejar que los pequeñitos se acerquen a mí. Y los cogía, los sentaba en sus rodillas, los abrazaba, los bendecía. Tenía sus preferencias por los pobres, sin despreciar a los ricos. Él no despreciaba a nadie, porque todos son seres humanos. Lo mismo se iba con los pobres y aquel episodio de aquella mujer que le habían sorprendido al adulterio. Mira que cómo castigaban, las canalladas del mundo antiguo. Los hombres que eran sorprendidos al adulterio tenían bula, no bula papal, porque entonces todavía no había papas, pero tenían bula, eso no les pasaba nada. Como a los políticos de ahora, pueden hacer lo que quieran, que no les pasa nada. En cambio, como tú sustraigas de tus impuestos 5 céntimos, vas a la chirona, pero vamos. Pues, ¿cómo trataban a estas pobres mujeres? Habían sido sorprendidas en adulterio. Entonces había mujeres adúlteras, como las hay ahora, como las había en todos los tiempos, como hombres adúlteros. Hombres adúlteros suele haber más, pero en fin, bueno. Y claro, muy orgullosos, orgullosos. Estaba Jesucristo hablando a la gente y ya la iban delante de él y decía, esta vez lo tenemos cogido, no se escapa, a ver cómo se escapa de esta. Si la arrojaron allí delante de él como un fardo al suelo. Estas mujeres no merecían ninguna consideración, eran seres despreciables, no eran ni personas, y primero por ser mujeres ya eran despreciables, y luego por ser adúlteras, pues imagínate. Maestro, aquí tiene esta mujer, ya conoce la ley, ya conoce la ley. Estas mujeres tienen que ser apedreadas, tienen que morir apedreadas, como murió el primer mártir de Esteban, apedreado. También tenía que ser un tormento de eso bastante, morir apedreado. No tenemos una película de una mujer asiática, no sé si pakistaní, no me acuerdo ahora cómo se llama esa película. Yo no me gusta ponerla porque es terrible, es horripilante, se sufre mucho. Y porque era cristiana, y se ve todo el tormento, como la llevan a una plaza pública o a un vertedero, y desde los orillas del vertedero, como le van arrojando piedras, como una le cae en la cara, otra le cae, y claro, las pedradas, pues claro, no muerde la primera pedrada, la va matando poco a poco. Yo no me gusta poner esa película, la tenemos, porque es que es muy cruel. Y se sufre, yo sufro. Es que era un castigo, pero terrible. Y la arrojan allí y dicen, maestro, ya conoce la ley.
ay, tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Si dice que no muera apedreada, que la perdonen, le dicen enseguida, con que no cumple la ley, no cumple la ley. Y se dice que la apedreen, que muera apedreada como manda la ley, dice, claro, fíjate, le importa un pepino que muera apedreada. El caso es que muera la fulana, que muera, y él es el primero que está en que muera. Pero no contaban con la huéspeda, no contaban con que ese hombre era un hombre, que tenía corazón, y le dio tanta lástima a esa pobre desgraciada, a esa pobre infeliz, que veía que no tenía escape, que no podía tener escape, veía que le quedaban minutos de vida, alguna hora de vida, el tiempo que tardara en aguantar las pedradas de ahí. Y el Señor se hace repetir y dice, bueno, bien, cumplamos la ley. A ver, el que esté sin pecado, a ver quién está sin pecado. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y dice el texto del Evangelio que empezaron a marcharse comenzando por los más viejos, que eso es muy expresivo. Y quiere decir que eso eran los que más cargados estaban de pecados. Y que los que más vergüenza, les digo, porque se vieron descubiertos, porque eran los más pecadores. Esto es muy frecuente, que los más pecadores acusen a los otros que ordinariamente son más inocentes o menos pecadores, que los acusen como que son malos. La iniquidad acusa a los inocentes o a los que son menos malos que ellos y cargan sus propias culpas, las cargan en los demás, como si ellos fueran inocentes. Eso es muy frecuente, pasaba y pasó y seguirá pasando. Porque el mundo es el mundo de la iniquidad, como os he dicho tantas veces, hijo. Y por eso cuando se presenta una persona como esta, llena de bondad, llena de corazón, llena de comprensión, con unas actitudes y unos comportamientos que llaman, no solamente que llamen la atención, es que son intachables, que la gente queda sorprendida y no sabe cómo hacer ni qué hacer. Como cuando mandaron a los esbirros, a los soldados, a que lo prendieran, los fariseos. Y volvieron los fariseos, los soldados, sin prenderlo. ¿Cómo que no lo habéis prendido? ¿Cómo que no lo habéis traído prisionero? No hemos podido traer prisionero. Ese hombre no es más que mirarlo, no es más que oírlo, y ese hombre no es como los demás hombres. No hemos tenido valor, no podemos ni prenderlo, ni atarlo, ni aprisionarlo, ni traerlo. No podemos. Y no lo prendieron. Por eso, fijaos la importancia, ya nos estamos haciendo un poco largos, que tiene la concepción de Jesucristo como hombre para dialogar con él en la oración. Hemos dicho muchas veces que la oración no es un monólogo. En la oración se va a la oración y se hace un monólogo para pedir cosas, porque las tenemos que pedir, o para dar gracias, porque tenemos que dar gracias. Ahí tenemos el Padre Nuestro, tenemos necesidad de pedir cosas a Dios, tenemos necesidad de darle gracias a Dios, pero la oración no se puede quedar en eso. La oración es el acto de amistad con Dios, y así como nosotros, a medida que nos vamos tratando, nos vamos hablando, y nos vamos tratando, nos vamos conociendo, y a medida que nos vamos conociendo, nos vamos queriendo más, y llegamos a embelesarnos, y a vivir la verdadera amistad. Con Jesucristo pasa igual, es verdadero hombre. ¿Cuántas veces digo yo en la oración? Vais a mi despacho, os sentáis en el sofá a mi lado, y lo pasáis bien, hablamos con intimidad, con cariño, y yo también lo paso bien. Y hablamos del Señor, y hablamos de nuestras cosas, y hablamos del verdadero amor, y cómo nuestra vida no tenía que ser tan vulgar, y amar de verdad. Y yo os digo siempre, pues mira, hacer la oración es esto mismo que estamos haciendo ahora. Tú te vas junto al Señor y te arrimas a Él, y le abres tu corazón. Si no sabes hablarle con palabras, háblale con los ojos y con el corazón, que a veces se habla con más facilidad. Y con esa confianza y ese cariño que ahora, como por ejemplo ahora lo estás haciendo conmigo, con la diferencia de que yo soy un infeliz y un pobre hombre, y en cambio Jesucristo, la diferencia entre hablar con uno y tratar con uno, o hablar con otro y tratar con otro, la diferencia es un poquito... ¿Para qué hablar? Todos entendéis lo que quiero decir.
La diferencia, ¿qué diferencia? Pero se puede hablar siquiera de diferencia. Pero la oración, cuando no es diálogo, no es oración. Por ejemplo, cuando el cantador cantará habla del esposo y la esposa, ya sabéis que habla en sentido figurado, habla de Dios y del alma. Utiliza la imagen del esposo y la esposa porque es la imagen más adecuada para que el hombre entienda la intimidad del amor humano, porque no tiene otra imagen a la que sea hermano, que sea más expresiva. La intimidad de amor amorosa entre el esposo y la esposa. Pero no es que se trate de un hombre y una mujer, lo mismo se puede tratar de un hombre y una mujer que es de Dios y el alma, de Dios y el ser humano. Pero con esa confianza e intimidad con que tratan en la vida íntima matrimonial el esposo y la esposa, no en plan carnal, sino en plan sobrenatural, es como tendría que ser nuestra oración. Yo por eso, cuando pienso en la tragedia de millones de cristianos que no viven el amor de Dios, que no conocen a Jesucristo, en medio de vosotros está uno que no conocéis, que no tienen ni idea de quién es Jesucristo, que no aman a Jesucristo, que se pasan la vida sin enamorarse de Jesucristo, sin gozar de Jesucristo, sin conocer la verdadera alegría. Claro, algunos dicen, a un amor a Jesucristo y a un amor elevado, como por ejemplo como llegan los santos o los místicos, llegan los elegidos. Y yo pregunto, vamos a ver, ¿estos llegaron a ese grado de amor por Jesucristo porque fueron elegidos? ¿O fueron elegidos porque fueron tan generosos y tan valientes para llegar a amar a Jesucristo con esa valentía y de esa manera tan generosa? ¿Usted qué sabe? ¿Y usted qué sabe si es elegido o no? Usted parte ya a priori de la posición de que como usted no es elegido, como que llega a la estación y va a viajar a Madrid y no se monta en el tren, pues dice, yo no sé si llegaré a Madrid o no. Como no sé si llegaré a Madrid, pues no me monto en el tren. Por supuesto no llega nunca a Madrid, claro. Pues eso. ¿Y usted qué sabe si es elegido o no? Usted lo ha probado a ser generoso con Dios, ha probado a corresponder a Jesús como lo ama a Jesús a usted. Y para terminar, no puedo dejar de expresar algo que hoy día en la Iglesia está muy de moda y por ser plena actualidad. Hoy día se habla de tergiversar, de cambiar, de modificar las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. El que se casa con una mujer y luego la abandona y se casa con otra comete adulterio. Dice, no, es que las palabras de Jesucristo son de otra época. Fueron de su época, pero ahora ya son obsoletas. Obsoletas quiere decir que han quedado anticuadas. Eso significa la palabra obsoleta, con B, después de la O. Han quedado anticuadas. Las palabras de Jesucristo han de amoldarse a las circunstancias históricas del momento. Y yo digo una cosa, las palabras de Jesucristo son palabras que proceden del yo divino, como todas las acciones del hombre Dios proceden del yo divino, y todas las palabras del hombre Dios proceden del yo divino. Y unas palabras, unas acciones que proceden del yo divino, ¿cómo se puede pensar en que esas palabras o esas acciones se pueden cambiar? Es que Dios cambia. Pues no dijo Jesucristo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán nunca. ¿Cómo podemos decir que ahora que sus palabras están anticuadas? Pero si dijo él mismo, mis palabras no pasarán, el cielo y la tierra sí pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya ahora llegamos nosotros, llegan los curas, llegan los cardenales, llegan los obispos, y nosotros decimos, no, esas palabras ya han pasado. Pero si no pueden pasar, son palabras de Dios, y además lo dijo él mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Además, ¿cómo vamos a pensar nosotros que amamos a Jesucristo como él decía que había que amar? Y como es el verdadero amor, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo. Vamos a pensar que sus palabras son para una época, pero no son para esta. Son para un momento histórico, pero no son para este momento histórico. Las palabras de la persona a la que amamos y por la que hemos dado nuestra vida y por la que lo daríamos todo y haríamos cualquier cosa, sabemos muy bien que sus palabras, sus acciones, su mirada, su amor, su cariño, no pasan nunca, no pueden pasar. Decía San Pablo, la fe y la esperanza desaparecerán, pero el amor, la caridad, no pasará nunca.
Y con esto termino, hijos míos, porque os vuelvo a repetir que cuando penséis y habléis y os dirijáis a Jesús, penséis que os dirigís a un hombre completo, como tal hombre. Pero ese hombre, el yo de ese hombre, el yo, es un yo divino. Tienes una naturaleza humana por la cual actúa, o tienes una naturaleza divina, que no se mezclan nunca, pero ambas dos naturalezas pertenecen igualmente a la persona del Verbo que se ha hecho hombre. Al que os dirigís y al que abrazáis y al que recibís la comunión, su yo, al que decís de tú, ese tú es divino. Y eso es lo que dará grandeza, entusiasmo y maravilla a vuestro amor y a vuestras relaciones con Él. Que Él os bendiga, hijos míos, y la Virgen María, nuestra Madre, también.